Vendí todo lo que tenía en Estados Unidos, mi casa, mi carro, mi estabilidad, por el sueño de la mujer que amaba. Ella quería volver a México, empezar una vida juntos. Y yo, como un idiota, lo creí. Le di mi dinero, mi tiempo, mi confianza, hasta que un día todo se derrumbó. Pero decidí romper el silencio, revelarlo todo en este vídeo, y os digo, escuchadme hasta el final, porque mi historia os puede enseñar algo. Hola, me llamo Carlos Márquez, tengo 52 años, y soy de Atlixco, Puebla. Bueno, de allá nací, pero la verdad, casi la mitad de mi vida me la pasé en Estados Unidos. En California, para ser exactos. Fresno. Así empieza todo. Con mi nombre. Porque si uno no empieza por decir quién es, entonces ¿qué queda, no? Me cuesta todavía hablar de esto, pero bueno, ya pasó. Y a veces uno tiene que sacar las cosas del pecho para no reventar por dentro. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 23 años. Bien chamaco todavía. Me acuerdo que crucé por Tijuana con unos amigos de mi pueblo. Nos aventamos por el cerro. Caminamos de noche, con frío, con hambre y con miedo, mucho miedo. En ese entonces ni papeles ni nada, puro valor y ganas de salir adelante. Yo solo quería trabajar, ganar un dinerito, mandar algo para mi mamá y algún día regresar con mi casa construida. Ya sabes, como muchos decimos, los primeros años fueron bien duros. Dormí en garajes, en sofás prestados, trabajaba en lo que saliera, limpieza, jardinería, lo que fuera. Pero poco a poco fui agarrando ritmo. Me metí a trabajar en construcción, primero como ayudante. Me levantaba a las 5 de la mañana y a veces regresaba hasta la noche, pero no me quejaba. Aprendí a usar herramientas, a medir, a cortar, a levantar muros, hasta que ya me daban más responsabilidad. Después de varios años, un patrón me ayudó con los papeles. Me agarró cariño, yo creo, porque nunca le fallé. Siempre llegaba a tiempo, no tomaba, no me metía en broncas. Y así fue como logré mi residencia. Dios sabe que no fue fácil, pero valió la pena. Con el tiempo junté un dinerito. Me compré una troca usada, luego una casita chica, pero mía, allá en Fresno. Me acuerdo que cuando firmé los papeles de la casa, me puse a llorar en el carro, solito, como niño chiquito, porque era algo que nunca pensé que iba a lograr. Yo nunca tuve hijos. Me casé joven en Puebla, pero fue un matrimonio de esos que no duran. No nos entendíamos, y cuando me fui pa'l norte ya no hubo vuelta atrás. A veces hablábamos por teléfono, pero se fue apagando todo. Y como no había hijos, pues cada quien por su lado. Desde entonces vivía solo. Pero no me sentía mal. Tenía mi rutina. Me levantaba temprano, me preparaba mi café, ponía la radio con música de los 80s, de esas que me recuerdan al pueblo. Luego me iba al jale. Regresaba, me cocinaba algo. A veces hablaba con mi hermana o con mi mamá en Puebla por videollamada. Y los domingos me iba al parque a caminar, o me ponía a arreglar cosas en la casa. Nada del otro mundo, pero era mi vida, tranquila. Tenía vecinos latinos con los que me llevaba bien, gente trabajadora también. A veces hacíamos carne asada entre todos, y nos echábamos unas chelas mientras platicábamos de la vida, de cómo eran las cosas antes, de lo que habíamos dejado atrás. Esas pláticas entre paisanos que solo nosotros entendemos. Porque allá en el norte uno se hace fuerte, pero también se vuelve solo, a veces muy solo. Yo ya había aceptado que así sería mi vida, trabajar, ahorrar y algún día regresarme a Puebla con lo justo para vivir tranquilo. Hasta que apareció ella. Pero eso lo cuento después. Lo que quiero dejar claro es que yo no era ningún chamaquito. No andaba buscando aventuras, ni me dejaba llevar por tonterías. Yo ya tenía mi vida hecha. Mi casa, mi carro, mi dinero en el banco. Y lo más importante, mi paz. No era rico, pero tampoco vivía al día. Sabía lo que me había costado cada centavo que tenía. No era de los que se van a los casinos o se gastan todo en fiestas. Siempre fui más de quedarme en casa, ver películas, hacer llamadas a la familia, trabajar en mi jardín. A mí me gustaba la tranquilidad, la rutina. Me hacía sentir que todo había valido la pena. Y la verdad, nunca pensé que a mi edad iba a volver a enamorarme, ni a cometer errores de esos que te dejan sin alma. Pero pasa. Pasa aunque uno sea grande. Porque el corazón no entiende de edades, ni de papeles, ni de pasados. Uno se deja llevar cuando siente que alguien te ve, te escucha, te hace sentir que todavía hay más por vivir. Y por eso estoy aquí, contando esto. No para dar lástima, ni para que digan pobrecito, no. Lo cuento porque quiero que si alguien allá afuera está viviendo algo parecido, sepa que no está solo. Y que a veces las personas que más queremos son las que más nos hunden. Pero bueno, esa parte viene después. Por ahora solo quería presentarme. Soy Carlos,
Soy mexicano. Fui migrante por casi 30 años. Y esta es la historia de cómo perdí todo, por amor, por creer en un sueño, que no era mío. Mira, yo no tenía una vida lujosa, pero era mía. Me había costado sangre y años de sudor construirla. Y aunque muchos piensen que vivir solo es triste, yo estaba bien. Tranquilo. Vivía en una casita chiquita en un barrio de Fresno. No era la gran cosa, pero tenía mi jardín al frente, con mis bugambilias y mis 2 sillitas de plástico donde me sentaba a tomar café los domingos. Tenía mi troca, una Silverado blanca del 2006 que cuidaba como si fuera nueva. Y dentro de la casa todo era sencillo pero ordenado, limpio, a mi manera. Me levantaba todos los días a las 5:30. Ya se me había hecho costumbre desde joven. Aunque no trabajara ese día, mi cuerpo solito se despertaba. Me iba directo a la cocina, ponía agua a calentar y me hacía mi cafecito negro, sin azúcar. Luego me sentaba junto a la ventana, a ver cómo se empezaba a aclarar el cielo. Era mi momento, el más mío. Ese silencio de la mañana. Me daba paz. Después del café me arreglaba y me iba a la obra. Yo ya no hacía tanto trabajo físico como antes, porque con los años me fueron subiendo de puesto. Pero igual ahí andaba, supervisando, revisando planos, hablando con los chavos. Siempre me respetaban. Me decían Don Carlos, con cariño. Sabían que yo no era flojo y que todo lo que sabía me lo había ganado con las manos partidas. A la hora del lonche me sentaba con ellos en la sombra. Sacaba mi lonchera, unos taquitos que me había preparado la noche anterior, o una torta de frijoles con chile chipotle. Siempre compartía algo. A veces llevaba una bolsa de pan dulce y les daba a todos. No me gustaba ver a nadie sin comer. Cuando salía del trabajo me gustaba pasar por la tienda mexicana que estaba a unas cuadras de mi casa. Compraba mis tortillas calientitas, un pedazo de queso fresco, a veces un aguacate. La señora del local ya me conocía y siempre me decía, ¿qué pasó, don Carlos? ¿Hoy se antoja quesito o carnita? Me hacía sentir en casa, aunque estuviera tan lejos. Al llegar me quitaba los zapatos, me ponía mis chanclas y me ponía a ver la tele un rato. Novelas, noticieros, partidos de fútbol. A veces hablaba con mi hermana en Puebla por videollamada. Ella siempre me decía, ¿te ves cansado? Ya vente pa'l rancho. Y yo le respondía que pronto, que ya estaba ahorrando para eso. Los fines de semana eran más tranquilos. Me levantaba igual temprano, pero me daba chance de ir al parque a caminar. Llevaba mis audífonos y me ponía música de los Yonix, de los Bookies, de Bronco. Me recordaba a mis tiempos de juventud, a mis bailes en el pueblo, a los días en que todo parecía más fácil. A veces me encontraba con otros paisanos en el parque. Nos sentábamos a platicar de cómo estaba la situación, de los precios, de los papeles, de la familia que uno dejó atrás. Hablábamos como quien quiere llenar el hueco del corazón, aunque sea con palabras. También iba a la iglesia. No soy fanático ni nada, pero me gustaba entrar, sentarme y quedarme ahí un rato. Cerraba los ojos y pensaba en mi mamá, en lo que ella me enseñó, en dar gracias aunque la vida no siempre sea justa. Mi rutina era esa. Simple, sí, pero bonita. Yo me sentía bien. No necesitaba grandes cosas, solo mi casa, mi trabajo, mis cosas. A veces me daba nostalgia, claro que sí, especialmente en Navidad o el Día de las Madres, cuando uno ve a las familias reunidas. Pero ya me había acostumbrado. Aprendí a no quejarme. Me gustaba cocinar, nada fancy. Lo básico, arroz, frijoles, guisos sencillos. Me encantaban los chilaquiles verdes con huevito estrellado. Cuando tenía más tiempo, me aventaba un mole de los que venden en pasta en la tienda mexicana, con arroz rojo y pierna de pollo. Me recordaba a cuando mi mamá lo hacía los domingos allá en Atlixco. A veces, los viernes por la noche, me iba al centro de Fresno a una tiendita de discos donde vendían cassettes viejos, películas mexicanas en DVD. Puro recuerdo. Compraba una que otra cosa y me regresaba a casa. Ponía una de Pedro Infante. Me servía una cervecita y me reía solo con los diálogos. Me sentía acompañado. Tenía algunos amigos allá, claro, pero la mayoría ya con sus familias, sus broncas, sus vidas. Yo ya no salía mucho. Me volví más casero con el tiempo. Disfrutaba más de barrer mi patio, podar mis plantas, sentarme a ver pasar la vida. Me daba gusto ver mis logros, mi pequeño hogar en un país que no era mío, pero donde dejé todo. Y cuando uno vive así, tan ordenado, tan tranquilo, no espera que algo llegue a moverlo todo. Yo, la neta, pensé que ya no iba a cambiar nada, que esa sería mi vida hasta que me retirara, que lo que me quedaba era ahorrar un poco más, vender mi casa e irme a México a vivir tranquilo. Quizá construir una casa atrás del terreno de mi hermana, poner unas gallinas, plantar algo y dormir con el ruido de los grillos.
Nunca me imaginé que iba a enamorarme, ni que ese amor iba a ser el principio de mi ruina. Pero en ese tiempo, justo en esa vida tan en calma, fue cuando la conocí, y ahí cambió todo. Yo la conocí en una fiesta de unos amigos allá en Fresno. Era el cumpleaños del hijo de un compa del jale, y como casi no salgo, la neta no tenía ganas de ir. Pero el vato me insistió tanto que al final dije, va, un rato y ya. Nunca pensé que esa decisión tan chiquita iba a cambiar toda mi vida. Valeria, así se llamaba. Morena, chaparrita, ojos vivillos. Tendría como unos 32, 33 años. Al principio pensé que era una de las primas del festejado, pero ya después supe que había llegado a Fresno hacía poco, y que vivía con unas amigas, también indocumentadas. Nos topamos junto a la mesa del pastel. Me preguntó si yo era el que había llevado el guacamole. Porque sí, yo llevé una charolita con tostadas y guacamole, como buena costumbre mexicana, y empezamos a platicar. Nada raro, nomás así, cosas sencillas. ¿De dónde era? ¿Qué hacía? ¿Qué tanto le gustaba California? Ella me dijo que era de Guajuapan, Oaxaca, que había cruzado apenas hacía 2 años y que estaba trabajando en una cocina, lavando platos y ayudando con la comida. Desde la primera vez que hablamos, no sé, me sentí a gusto. Tenía esa forma de mirar que te hace sentir visto, escuchado. Me reía con sus ocurrencias, con su manera de contar las cosas. Era ligera, como si no trajera encima todo ese peso que uno se acostumbra a cargar. Después de esa noche, me agregó al Facebook y empezamos a mensajearnos. Primero despacito, como quien no quiere nada, pero luego ya era diario. Me mandaba buenos días, me preguntaba cómo me había ido en el trabajo, me mandaba memes, y de vez en cuando me decía, «Qué bonito hablas, me gusta escucharte». Y yo, la neta, me sentía, no sé, joven otra vez. Con el tiempo empezamos a vernos más seguido. Nos íbamos por unos tacos, por unas micheladas, o simplemente a caminar por el parque. Ella me contaba de su familia, de su mamá que vendía tamales en Oaxaca, de su abuelita que le enseñó a cocinar desde niña. Me hablaba de un sueño que tenía desde siempre, poner un restaurante en México, uno chiquito con puro platillo tradicional, como el mole negro, las memelas, los chapulines, con recetas de mi abuela, me decía, para que la gente pruebe lo que es la comida de verdad. Yo la escuchaba y no sé por qué, le creía todo. Sentía que su sueño era bonito, noble, que no era como esas personas que nomás piensan en el dinero. Ella decía que quería regresar a Oaxaca, montar el restaurante con su mamá, y vivir tranquila, sin miedo a migras ni a escondidas. A mí me encantaba escucharla hablar así. Yo también tenía ese anhelo de regresar. Y ahí fue cuando empezó a crecer la idea. La fantasía, más bien, de unirnos. De irnos los dos. De invertir en su sueño que luego lo fui haciendo mío. Y sí, empezamos a salir más formalmente. Me presentó con sus amigas. Él es Carlos, mi pareja, decía con orgullo. Y yo me sentía importante. Valorado. Teníamos casi 20 años de diferencia, pero eso nunca fue tema. Al contrario, ella decía que le gustaban los hombres maduros, que daban seguridad. Después de unos meses, me dijo que quería casarse conmigo, que no por interés, que no por papeles, sino porque se sentía protegida conmigo, que nunca había conocido a alguien que la tratara con tanto respeto. ¿Y yo? Pues me derrití. ¿Qué te puedo decir? Sentí que me estaban dando una segunda oportunidad, que Dios me estaba mandando un nuevo comienzo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en el juzgado de allá. Ella se veía hermosa, con un vestido blanco prestado. No hubo fiesta grande, solo una cena con los más cercanos. Pero ese día yo sentí que algo bueno estaba comenzando. Poco después empezamos a hablar más en serio del plan de irnos a México. Ella decía que en Oaxaca la vida era más barata, que con lo que teníamos podíamos empezar bien. Yo vendí mi troca, luego la casa, metí todo el dinero en una cuenta aparte. No era millonada, pero sí era suficiente para empezar un negocio chico, comprar equipo, rentar un local. Empacamos lo poco que quedaba y nos fuimos. Ella lloraba en el avión. Me decía que por fin iba a cumplir su sueño y que todo era gracias a mí. Yo la veía y me sentía útil. Como si mi vida tuviera nuevo propósito. Llegamos a Oaxaca, a un pueblo donde su mamá vivía. Rentamos una casa modesta y empezamos a buscar local para el restaurante. Ella hablaba con emoción de los platillos, de la decoración, de los nombres posibles. Y yo me sentía parte de algo bonito. Pero, con el tiempo, empezaron los peros. Que si el permiso municipal tardaba, que si el de salubridad no estaba listo.
que el local que habíamos visto ya no estaba disponible, que había que pagarle a un abogado para agilizar trámites, que no podíamos abrir todavía, que había que esperar. Yo confiaba. No entendía mucho del papeleo allá en México, así que le creía. Le daba el dinero, ella se encargaba de todo, yo nomás firmaba donde me decía. Pero por dentro, algo me empezaba a incomodar. Muy leve, como una piedrita en el zapato. Mientras tanto, seguíamos con el papeleo de su green card, ya como mi esposa. Ella me pedía que lo hiciéramos rápido, que así podía ir a Estados Unidos sin problemas, y que allá podríamos comprar equipo de cocina más barato, incluso conseguir inversionistas. Me hablaba del futuro con esa voz dulce, y yo, tonto, no veía la trampa, porque para mí ella era de verdad. Yo creía en ella, y ahí estaba yo, en un país que ya no era mío, con todo vendido, con todo apostado, con todo mi corazón metido en algo que, sin saberlo, se iba a desmoronar. Al principio yo pensaba que era cosa mía, que estaba exagerando, que era el cambio, la nueva vida, el estrés de empezar desde cero. Pero no, no era eso, era que algo no cuadraba. Había cositas, detallitos, que me hacían ruido. Por ejemplo, de repente Valeria se empezaba a poner rara. Se salía mucho al patio a hablar por teléfono, y cuando yo me acercaba, colgaba o se iba para otro lado. Y no era solo una vez, eran varias. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía, con mi tía, o con la señora de los permisos, cosas así. Pero yo ya traía esa espinita. Y luego, del dinero, cada vez me pedía más. Que había que pagarle a uno del municipio para que no nos cerraran el proyecto. Que había que darle una mordida a los de salubridad. Que faltaba equipamiento. Que necesitábamos más tiempo, más dinero, más paciencia. Y yo, pues seguía soltando, porque ya había invertido todo. Porque ya no podía regresarme así nomás. Y porque, la neta, aún la quería. Mucho. Me costaba aceptar que algo pudiera estar mal. Pero un día, un primo mío, que vive en Puebla y que había escuchado que yo andaba por Oaxaca, me fue a visitar. Se llama Toño. Es de los pocos que me dice las cosas sin adornos. Me abrazó, me dijo que me veía bien, pero al rato, ya que estábamos solos, me soltó. Oye, primo, ¿estás seguro que esa morra sí te quiere? Y yo me quedé helado. Me dolió, la neta. Le dije que no era asunto suyo, que no se metiera, pero él solo me miró y me dijo, nada más te digo que preguntes bien, porque dicen por ahí que tiene un novio en otro pueblo. Yo me reí. Le dije que la gente inventa muchas cosas, que seguro era un chisme, pero esa noche ya no dormí igual. Al día siguiente empecé a observar más, a fijarme en los horarios, en cómo se vestía para salir al mercado o a ver lo del restaurante. Y luego empecé a revisar su celular cuando se bañaba. Nunca lo había hecho, pero ya no aguantaba la duda, y ahí fue cuando lo vi todo. Mensajes, un chingo de mensajes con un tal Tavo, fotos, audios, cosas que me apretaron el pecho, cosas como, solo aguanta un poco más, mi amor. Cuando tenga el pasaporte, nos vamos pa'l gabacho. Este viejito ya vendió todo, me tiene comiendo de su mano. Te juro que cuando esto termine, te compro tu camioneta, papi. Se me cayó el mundo. Me senté en la cama con el celular en la mano, temblando. Me sentí un imbécil. Un usado. Como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran tirado al suelo. Y lo peor, era que todo lo que había construido por décadas, lo había entregado sin pensar, por confiar. Cuando ella regresó esa tarde, la esperé en silencio. Me acuerdo clarito. Traía una bolsa con pan de yema, me dijo, te traje de los que te gustan. Y yo solo la miré. Le dije, ¿quién es Tavo? Se quedó helada, pálida. No dijo nada. Solo me vio. Y luego, cambió. De repente se puso a la defensiva. Me gritó que por qué había revisado su celular. Que qué clase de hombre era yo. Que no confiaba. Que estaba enfermo de celos. Yo solo le enseñé el teléfono. Le dije, no estoy loco. Estoy viendo con mis propios ojos. Y ahí, explotó. Me insultó. Me empujó. Me dijo que yo la tenía harta, que me creía su dueño, que la asfixiaba, que ella solo quería su libertad, que sí, que todo había sido un plan. ¿Y qué? Me dijo. Así es la vida. Tú también usaste a mujeres antes, ¿no? Yo me quedé en shock. Sentía que no podía respirar. Me salí de la casa. Me fui a caminar sin rumbo. Pensé en mi mamá, en mi casa en Fresno, en mi vida de antes, y no pude evitar llorar. Como niño. Me senté en una banqueta y lloré con el rostro entre las manos. Nadie se acercó.
Nadie me preguntó nada, solo estaba yo, roto. Volví a la casa tarde. Ella ya no estaba. Había agarrado algunas cosas y se había ido. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino una semana después, cuando llegaron unos policías municipales a buscarme. Me dijeron que había una denuncia en mi contra, por violencia doméstica, que Valeria había dicho que yo la había golpeado, que la tenía amenazada, que la había encerrado. Todo falso, todo una mentira, pero suficiente para que me empezaran a investigar. Me citaron, me interrogaron, me pidieron papeles, y ahí empezó el verdadero calvario, porque al haber vivido fuera de más de 6 meses, mi residencia estaba en riesgo. Legalmente había abandonado mi estatus, y ahora, con una denuncia encima y sin domicilio fijo, no tenía cómo demostrar nada. Intenté contactar a ella, pero ya me tenía bloqueado de todo. Facebook, WhatsApp, llamadas, nada. Me enteré por una vecina que la habían visto irse en un carro con un tipo alto, con gorra y tatuajes. Yo me sentía como si me hubieran aventado a un pozo sin fondo. Todo lo que era mío ya no existía. Mi dinero, mi casa, mi estatus, mi dignidad. Todo por creerle, todo por amar. Yo no sabía qué hacer, de verdad. Me levantaba y no sabía ni pa' dónde caminar. Me sentía como si estuviera borracho, pero sin haber tomado nada. Todo me daba vueltas. Después de la denuncia que me metió Valeria, nadie me veía igual. Los vecinos empezaron a verme raro. Algunos hasta cruzaban la calle cuando me veían venir. Como si yo fuera un peligro. Un loco. Un abusador. Yo, que nunca le había pegado a nadie en mi vida. Ni cuando estaba chavo y me hacían bullying en la escuela. Ni cuando cruzamos el cerro y unos vatos nos querían quitar el agua. Nunca. Y ahora, me veían como si fuera un monstruo. Intenté explicarle a la policía que todo era mentira. Que yo la había mantenido, que el dinero era mío, que yo no la tenía encerrada ni nada. Pero allá en México, si una mujer dice que tú la golpeaste, ya estás jodido, aunque no sea cierto. Me citaron varias veces. Tuve que ir con un abogado, uno de oficio, porque ya no tenía con qué pagar uno bueno. Me decían que había que esperar la resolución, que la fiscalía iba a investigar, que tenía que estar disponible, y mientras tanto yo no podía moverme. No podía salir, no podía trabajar. Me quedé sin nada, literal. El dinero ya se había ido. No solo lo que invertí en el restaurante, que nunca existió, sino lo que tenía guardado para mi vejez, para mi regreso, para mi retiro, todo. Me quedaba una maleta con ropa, unos papeles arrugados y una dignidad hecha a pedazos. Dormía en un cuarto rentado que me prestó un vecino del barrio, un señor grande que tenía compasión. Me daba chance de quedarme unos días mientras se me acomodaba la cosa, como él decía, pero yo sabía que no era temporal, no tenía pa' dónde ir. Me daba miedo ir a la calle, miedo de toparme con alguien que me reconociera, o peor, con ella. No porque le tuviera miedo a ella en sí, sino porque no sabía cómo iba a reaccionar. No confiaba ya ni en mí. Hubo noches, no te voy a mentir, que me sentaba en la cama con las manos en la cara y pensaba si valía la pena seguir. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había dejado atrás, en cómo me habían destruido sin siquiera alzar una mano. Me sentía tan solo, tan vacío, como si ya no tuviera nombre, como si ya no existiera. Y lo que más me dolía, no era la plata, ni los papeles, ni el restaurante. Lo que más me dolía era haber creído, haberme entregado así, como un tonto. Yo que me sentía tan firme, tan centrado, terminé cayendo como un chamaco enamorado. Recordaba sus palabras, sus besos, sus promesas. Las veces que me miraba a los ojos y me decía que me amaba. ¿Cómo le haces para borrar eso? ¿Cómo le explicas al corazón que todo fue mentira? Y encima, la humillación. Porque cuando eres hombre, y grande, y migrante, se espera que seas fuerte, que no llores, que no te quiebres. Pero yo no podía fingir. Me dolía hasta el alma. Me dolía la vergüenza, la traición, la impotencia. Me dolía ver mi vida tirada como trapo viejo. Me hablaban de Fresno, mis excompañeros. Uno de ellos, Nacho, me mandó un mensaje. ¿Qué pasó, compa? ¿No que te ibas a poner restaurante allá? ¿Todo bien? Y yo no supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a alguien que fuiste usado? Que te robaron todo con palabras dulces y abrazos falsos. Que te vendieron amor. Y era veneno. Mi hermana en Puebla fue la única que me escuchó sin juzgar. Cuando le conté todo por teléfono, se quedó callada un rato largo. Y luego solo me dijo, «Vente pa' acá, Carlos.
Aquí te hacemos espacio, no tienes por qué estar solo. Y lloré. Lloré otra vez. Porque en medio de toda la oscuridad, esa fue la primera luz que vi. Después de semanas de no salir casi, tomé lo poco que tenía y me fui a Puebla. No fue fácil, era como regresar derrotado. Sentía que todo el pueblo me iba a señalar, que todos iban a decir, ya ven, el gringo se creyó mucho, y miren cómo terminó. Pero ya no me importaba, ya no tenía nada que perder. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos. Me preparó un caldito de pollo, me tendió una cama en un cuarto que tenía desocupado y me dijo, aquí no te va a faltar nada, hermano. Tú solo descansa. Y por primera vez en mucho tiempo. Dormí sin miedo, pero por dentro, el dolor seguía. Pasaron meses. Poco a poco empecé a levantarme. Salía a caminar. Iba al mercado con mi hermana. A veces ayudaba en la tiendita de la esquina, nomás por hacer algo. Pero aún me costaba. Sentía como si estuviera muerto en vida. A veces veía en las noticias casos parecidos. Hombres engañados, usados, acusados falsamente. Y no sabes cómo me dolía saber que no era el único. Que hay gente que juega con los sentimientos como si fueran billetes. Pero también me hacía sentir menos solo. Empecé a escribir en una libreta, cosas sueltas, lo que sentía, lo que pensaba, como terapia. Como si al escribir pudiera ir soltando esa rabia que traía atorada. Porque sí, también había rabia, no de la que te hace golpear la pared, sino de la que te quema por dentro, despacito. Rabia por haber sido tan confiado. Rabia por no haber escuchado las señales. Rabia por haber vendido todo, por una mentira. Pero también empecé a pensar en algo que nunca había pensado antes. ¿Cuánto de lo que me pasó fue por no saber quererme a mí mismo? Por creer que el amor iba a darme lo que yo no me estaba dando. Por buscar en otros algo que tal vez me faltaba por dentro. Y esa fue la herida más profunda. No la de la traición, sino la de haberme traicionado yo. Después de todo lo que pasó, regresar a Puebla fue como tragar tierra. No porque no quisiera estar con mi familia, no. Mi hermana me recibió con cariño, con comida caliente y sin preguntas. Pero el pueblo, la gente, eso fue otra cosa. Porque allá todos se enteran de todo. Y los chismes corren más rápido que el viento. A los pocos días de haber llegado ya me habían visto. Que ahí anda el Carlos, el que se fue al norte y regresó como perro regañado. Que la muchachita lo dejó pelón. Que seguro se portó mal y por eso lo corrieron de allá. Cada quien inventaba su historia. ¿Y yo? No tenía ganas de explicar nada. Salía solo cuando era necesario. A comprar pan o medicina para mi hermana. Caminaba cabizbajo. Me daba pena. No por lo que había pasado, sino por cómo lo contaban. Como si yo hubiera sido el culpable. Como si por ser hombre grande ya no tuviera derecho a equivocarme. Dormía mal. Me despertaba a medianoche sudando. Con pesadillas. Con escenas que se repetían en mi cabeza como película rayada. Su voz, su risa, sus mentiras. Me costaba mucho entender cómo alguien puede actuar con tanto cinismo. ¿Cómo puedes decirle a alguien te amo mientras planeas cómo hundirlo? Y yo me sentía tonto, débil, sin rumbo. Mi hermana intentaba levantarme el ánimo. Me decía, Carlos, ya pasó, estás vivo, estás con nosotros, eso es lo importante. Y sí, tenía razón, pero por dentro yo me sentía muerto, sin identidad, como si me hubieran borrado, como si no supiera ya quién era, porque allá en Estados Unidos yo tenía una vida, tenía un nombre, una reputación, una rutina. Allá era Don Carlos, el trabajador, el serio, el responsable. Aquí era el que regresó sin nada, el que se dejó engañar por una mujer más joven, el pobrecito. Me costaba mirarme al espejo. Me dolía pensar en todo lo que había dejado atrás. Mi casita, mi camioneta, mis herramientas de trabajo, mis sueños. Y más aún, el estatus migratorio. Porque eso no es solo un papel. Es todo lo que representa. Años de esfuerzo. De no meterse en problemas. De pagar impuestos. De aguantar humillaciones. Y ahora, por haber estado tanto tiempo fuera, por no renovar, por confiar en la persona equivocada, lo perdí. Intenté contactar a un abogado desde acá, pero me dijeron que estaba complicado, que era casi imposible recuperar la residencia una vez abandonada tanto tiempo, y menos con una denuncia falsa de por medio. Así que lo asumí. Ya no podía regresar legalmente. El país donde construí mi vida ya no era mío, y eso
Me partió el alma. Porque no era solo perder el derecho a entrar. Era perder el lugar donde te hiciste. Donde creciste como persona. Donde formaste una historia. En Puebla intenté buscar trabajo, pero ya no es fácil a mi edad. Y menos cuando todos te miran con lástima. Nadie quiere contratar a un don que viene de regreso con los brazos caídos. Así que me dediqué a ayudar a mi hermana. Ella vende comida desde su casa. Yo la ayudo a picar verdura, a cargar las cosas, a llevar los pedidos a domicilio en bicicleta. A veces me dicen, gracias, joven, y yo me río por dentro, porque hace mucho que dejé de sentirme joven. Los domingos voy al mercado, me compro un pan dulce, me siento en la plaza y veo pasar a la gente, y ahí, en ese momento, a veces me siento como espectador de una película que ya no me pertenece. Como si la vida siguiera. Pero yo me hubiera quedado atrás. A veces escucho que alguien dice, mira, ahí va Carlos, el que se regresó. Y sí, soy ese, el que se regresó. Pero nadie sabe lo que eso significa de verdad. Nadie sabe lo que es dejarlo todo por amor. Lo que es entregar el alma y recibir una patada. Y no lo digo por hacerme la víctima. No. Sé que fui ingenuo. Que me dejé llevar. Que tal vez quise creer en algo bonito porque ya llevaba muchos años sintiéndome solo. Pero eso no le da derecho a nadie de jugar así con uno. Con el tiempo he aprendido a respirar de nuevo. A vivir con lo que tengo. A aceptar que hay heridas que no se ven, pero pesan. Ya no lloro como antes, pero me sigue doliendo. Especialmente cuando veo fotos viejas, cuando encuentro un papel de la casa, una foto de mi troca, un recibo del banco con mi nombre en dólares. Son cosas que me recuerdan quién fui y todo lo que dejé atrás. Me cuesta perdonarme. Eso es lo más difícil. Porque una parte de mí sigue preguntándose, ¿cómo no viste las señales, Carlos? ¿Cómo te dejaste llevar? ¿Cómo fuiste tan bruto? Pero otra parte ya está cansada de pelearse. He empezado a escribir en un cuadernito, no para publicar ni nada, solo para mí. Ahí escribo todo lo que siento, lo que recuerdo, lo que aprendí. Y aunque me cuesta, me ha ayudado, porque escribir me da una cosa que perdí por mucho tiempo: voz. Una voz propia, que no depende de nadie, que no necesita la aprobación de otros. Una voz que me dice, sigues aquí, Carlos. Tal vez no como antes. Tal vez más viejo, más golpeado, más desconfiado, pero aquí. Y con eso, por ahora, me basta. Pasaron meses. Quizás más de un año. Ya ni sé. El tiempo, cuando uno está triste, no se siente igual. Se te va como agua, pero al mismo tiempo parece que no avanza. Hubo días en que solo me levantaba por compromiso. Por no preocupar a mi hermana. Comía por inercia. Sonreía por compromiso. Pero por dentro, nada. Vacío. Hasta que un día pasó algo raro. Estaba ayudando a mi hermana a lavar los trastes. Era un sábado cualquiera. Ella estaba contando chismes del mercado, yo apenas y la escuchaba. De pronto me dijo, oye, Carlos, me gusta cuando te ríes. Ya casi no lo haces, y no sé por qué. Eso me pegó. No por lo que dijo, sino por darme cuenta de que era cierto. Ya no me reía. Me había vuelto puro silencio. Esa noche me quedé pensando. Me costó dormir. No por tristeza, sino por coraje. Pero no con Valeria, no. Ya ni pensaba tanto en ella. Era conmigo. Porque me había dejado apagar. Me dejé caer. Me rendí. Y al día siguiente, sin decir nada, agarré mi mochila y me fui al parque. Me senté en una banca, como antes, pero esta vez llevé el cuaderno donde escribía. Y me puse a escribir, pero diferente. No solo tristeza. Escribí sobre lo que quería, sobre lo que me hacía falta, sobre lo que aún podía hacer. Esa fue la primera vez que me sentí vivo otra vez. Chiquito, pero vivo. Poco a poco empecé a hacer cambios, cosas pequeñas. Salía a caminar más seguido. Iba al tianguis solo, sin miedo a que me vieran. Ayudaba más en la casa, con más ganas. Me ofrecía a arreglar unas cosas en la iglesia del barrio. Puse focos, reparé una barda, pinté una reja. Nada del otro mundo, pero me hacía sentir útil. Un día, un vecino me preguntó si podía ayudarle a reparar su techo. Yo, sin pensar, le dije que sí. Y ahí fue cuando empecé a trabajar de nuevo. Nada formal, pura chambita, pero suficiente para ganarme algo y volver a sentir que servía para algo. Y mientras trabajaba, pensaba en todo, en quién fui, en quién soy, en quién quiero ser ahora. Ya no el que se fue al norte, ni el que volvió derrotado, sino el que sobrevivió, el que se levantó. Mi hermana me animaba a seguir, me decía,
Ya no eres el mismo de antes, Carlos, pero eso no es malo. A veces hay que romperse para reconstruirse. Y sí, eso estaba haciendo, poco a poco, día con día. A veces todavía me despertaba con ansiedad, con esa sensación fea en el pecho. Pero ya no me tiraba en la cama. Me levantaba, caminaba, respiraba. Ya aprendí que no se trata de olvidar. Se trata de seguir, aunque duela. Y entonces, un día, sin buscarlo, me apareció una foto en Facebook. Era Valeria. Había subido una historia. Alguien la etiquetó. Estaba en Miami, sonriendo, con otro hombre, más joven que yo, en una alberca, copas en la mano, pies en el agua. Me quedé viendo la foto un rato largo. No sentí odio. No sentí ganas de buscarla ni de reclamarle. Solo cansancio. Como cuando uno termina una caminata muy larga y ya no tiene fuerza para enojarse. Nada. Solo mira, ahí está. La cerré. Apagué el celular y me serví un café. Porque entendí que ella ya no estaba en mi vida, que no iba a regresar, que su historia ya no me tocaba. Lo que hizo, lo que fue, ya no me define. Yo ya no soy el Carlos que fue engañado. Soy el Carlos que sigue aquí. Y con eso tengo suficiente. Volví a Fresno una vez, pero nomás a recoger unos papeles que un amigo me guardó. No fui a ver la casa. No fui a buscar a nadie. No quise, porque no quería abrir heridas. Ahí confirmé que no tenía ya cómo regresar legalmente. Me lo dijo un abogado que conocí por medio de una iglesia allá. Me explicó que al dejar pasar tanto tiempo fuera y sin renovar ni presentar pruebas de presencia, mi green card ya no valía. Podía pelearla, pero era muy difícil, muy costoso, y lo acepté. No fue fácil, pero lo acepté. A veces todavía me pega, sobre todo cuando veo cosas de allá. Las noticias, los videos de construcción, los comerciales en inglés, o cuando me acuerdo de mis compañeros del trabajo. Pero ya no me duele como antes. Ahora lo veo como una etapa, como un capítulo que se cerró. Y aquí estoy ahora. No tengo casa propia, no tengo papeles, no tengo dinero guardado, pero tengo paz. Tengo mi hermana, tengo vecinos que me respetan, tengo mis manos que aún saben trabajar, tengo historias que contar, y tengo tiempo para seguir, para sanar, para ayudar a otros que quizá estén pasando por algo parecido. Porque hay algo que aprendí. Uno no se define por lo que pierde, sino por cómo se levanta después. Bueno, si llegaste hasta acá, gracias. De verdad. No cualquiera se queda a escuchar una historia como la mía. Una historia que no tiene final feliz, pero que tampoco es puro drama. Porque al final de cuentas es la vida, ¿no? Así, tal cual, sin filtro. Yo no soy ningún sabio, no estudié, no tengo títulos, no tengo palabras bonitas. Soy un hombre que cruzó la frontera buscando un futuro, que lo logró, y que lo perdió todo por confiar demasiado, por amar ciegamente, por no ver las señales que, ahora que lo pienso, estaban ahí desde el principio. Y mira, no estoy diciendo que no hay que enamorarse, no, amar es bonito, lo que está mal es amar sin amor propio. Eso fue lo que me faltó, quererme a mí primero, respetarme. Ver que cuando uno se entrega entero, tiene que estar seguro que la otra persona también está entregando algo real. Yo me fui al hoyo por no escucharme, por no parar a tiempo, por dejarme llevar. Y aunque eso ya no se puede cambiar, sí puedo decir que aprendí. Aprendí que no hay edad para caer, ni para levantarse. Que uno puede tener 50, 60 años, y de todos modos equivocarse como un chamaquito. Porque el corazón no entiende de arrugas. El corazón, si lo dejas, te lleva a donde quiere, pero ya depende de ti saber cuándo ponerle freno. Y también aprendí que no todo está perdido cuando te rompen, que uno se puede reconstruir, con pedazos, sí, pero se puede. No igual que antes, claro, pero con más cuidado, con más verdad. Yo no sé si algún día vuelva a enamorarme. Capaz que no. Y está bien. No le tengo miedo a la soledad. Aprendí a vivir conmigo. Y eso no lo sabía hacer antes. Ahora tengo días buenos, días malos. Hay mañanas en que me levanto con energía y otras en que me siento como piedra. Pero ya no me tumbo, ya no me dejo caer como antes. Me agarro de lo que tengo, mi hermana, mis manos, mis recuerdos buenos y sigo. A veces me preguntan, ¿no te arrepientes de haber vendido tu casa? ¿De haberte ido? De todo. Y sí, claro que sí. Pero también entiendo que si no hubiera pasado todo eso, yo seguiría siendo ese hombre que se tragaba la soledad con café, que pensaba que ya no había nada más. Y por más raro que suene, ese golpe me despertó. Me hizo ver quién soy, y también, quién no quiero volver a ser.
Si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, no estás solo. Tal vez también te usaron. Tal vez también te rompieron. Tal vez también te quedaste con nada. Pero si respiras, si puedes contar tu historia, entonces todavía puedes seguir. No te encierres. No te tragues el dolor. No te creas menos por haber confiado. Al contrario, los que aman de verdad no son débiles. Son valientes. Lo que está mal es amar sin mirar, sin poner límites. Y si conoces a alguien que está pasando por algo así, no lo juzgues. No le digas, te lo dije. Mejor abrázalo. Escúchalo. Porque a veces lo único que necesitamos es saber que alguien nos cree. Yo hoy vivo tranquilo. Con menos cosas, sí. Pero con más claridad. Ya no tengo casa propia, pero tengo un techo. Ya no tengo papeles del norte, pero tengo libertad. Ya no tengo una pareja, pero tengo la paz de no estar con alguien que me miente. Y eso vale mucho. Gracias por escuchar mi historia. Por dejarme compartir lo que viví, sin pena. Porque cuando uno habla desde el corazón, no hay que tener vergüenza. Todos hemos caído, todos hemos llorado por alguien que no lo merecía. Y está bien, lo importante es no quedarse tirado. Si tú también tienes una historia parecida, cuéntala, escríbela, grábala, sácalo. Porque cuando uno habla, empieza a sanar. Y si llegaste hasta aquí, dime desde dónde estás viendo este video. ¿Vives en México? ¿En Estados Unidos? ¿Te tocó vivir algo así? ¿Te han usado? ¿Has tenido que empezar de cero? Ponlo en los comentarios. No para chismear, sino para acompañarnos. Porque a veces, entre desconocidos, encontramos más comprensión que con la propia familia. Y si te gustó esta historia o te llegó al corazón, suscríbete al canal. Porque aquí vas a encontrar más historias como esta. De gente como tú, como yo, que cruzó, que luchó, que cayó, pero que sigue de pie. Gracias, cuídense mucho y no se olviden de quererse primero, siempre.